Vas manejando tranquilo, cae una lluvia de esas que en 2 minutos te borran el parabrisas. Y de repente no pasa nada. Mueves la palanca una vez, 2, la subes a alta, la bajas a intermitente, y el vidrio sigue igual. Una pared de agua. En ese momento no estás pensando en mantenimiento, estás pensando en visibilidad, en no comerte el auto de adelante, en llegar a un lugar seguro. Y ahí aparece la búsqueda típica. No funcionan los limpiaparabrisas en Toyota Hilux. Suena simple, casi obvio. Se quemó el motor. Pero lo incómodo es que muchas veces el motor no muere de golpe. Entonces, ¿por qué puede parecer que todo se apagó de un momento a otro? La respuesta casi siempre está en que el sistema del limpiaparabrisas no es una sola pieza, es una cadena. Y cuando una cadena se corta, el síntoma se siente igual. No se mueven. El truco es no adivinar, porque si compras un motor sin confirmar alimentación y masa, puedes gastar dinero y quedarte con el mismo problema. Y peor, puedes terminar con un fallo intermitente que aparece justo cuando más lo necesitas. Antes de tocar un solo tornillo, lo primero es describir el síntoma con precisión, aunque parezca una tontería. ¿No funciona nada en ninguna velocidad? ¿Funciona solo alta, pero no baja? ¿Funciona baja, pero no intermitente? ¿Se mueven lentos como cansados? ¿Se paran a mitad del recorrido y luego vuelven? ¿Se escucha el motor zumbando, pero los brazos no se mueven? Cada una de esas variantes apunta a una causa distinta. Y hay un chequeo que parece demasiado básico, pero te puede ahorrar 1 hora. Mira los brazos y las escobillas. Si están pegados al vidrio por hielo, barro seco o una escobilla deformada, el motor puede estar intentando mover algo trabado. En algunos casos se protege, en otros se recalienta, y en otros termina dañándose. Si estás en un lugar seguro, con el auto apagado, intenta levantar un poco el brazo y verifica que la escobilla no esté soldada al parabrisas. Si está durísima, no insistas con el comando. Libera primero lo mecánico. Ahora, si el vidrio está libre y aún así no hay vida, pasamos a lo que de verdad separa a quien repara de quien cambia piezas. Distinguir si el problema es mecánico o eléctrico. Porque el limpiaparabrisas puede fallar por falta de corriente, por mala masa, por un relé que no conmuta, por un fusible que parece bien pero no lo está bajo carga, por un interruptor de la palanca con contactos gastados, por un conector sulfatado, por un cable cortado en una zona donde el mazo se mueve, o por un varillaje trabado que hace que el motor no pueda girar. Y aquí viene el primer matiz importante. Revisé el fusible y está bien. No significa nada si lo revisaste a ojo. Un fusible puede verse entero y fallar en su base, o puede tener una microfisura que abre cuando hay vibración, o puede haber tensión de un lado y no del otro por un problema en la caja. Por eso, si tienes una lámpara de prueba o un multímetro, ya estás jugando en serio. Cuando alguien llega diciendo no funcionan los limpiaparabrisas en Toyota Hilux, yo siempre empiezo por una ruta ordenada, de lo simple a lo complejo, y con pruebas que te den una respuesta clara. La idea es que en 5 o 10 minutos puedas decir, me falta alimentación, o me falta masa, o el motor recibe tensión y no gira, o el motor gira pero no transmite movimiento. Primero, fusibles y relés. No voy a prometerte una ubicación exacta porque cambia según año y mercado, y porque algunas Hilux tienen cajas en el vano motor y otra en el interior. Pero el método no cambia. Busca en la tapa de la caja de fusibles o en el manual las referencias de wiper, washer o similares. Si no tienes manual, igual puedes identificar el circuito por lógica. Suele haber un fusible dedicado al limpiaparabrisas y, en algunos casos, uno para el lavaparabrisas o para el control. Con una lámpara de prueba, lo ideal es comprobar tensión en ambos lados del fusible con el sistema activado. ¿Por qué con el sistema activado? Porque medir en vacío te puede engañar.
Hay fallas que aparecen solo cuando el circuito intenta consumir corriente. Si al activar el limpiaparabrisas tienes 12 voltios en un lado del fusible y nada en el otro, el fusible está abierto. Si tienes tensión en ambos lados, el fusible, al menos, está dejando pasar corriente. Si usas multímetro, puedes medir voltaje en ambos lados respecto a masa. Y si quieres ir un paso más allá, puedes medir continuidad del fusible fuera de la caja. Pero ojo, continuidad no siempre significa que bajo carga no falle. Por eso la lámpara de prueba es tan útil. Exige corriente real. Luego, el relé. Muchos sistemas usan un relé para alimentar el motor o para gestionar velocidades. Un relé puede fallar de forma traicionera. A veces hace clic, pero no entrega corriente, porque los contactos internos están quemados. O al revés, no hace clic porque no le llega señal de mando. Si al activar el limpiaparabrisas escuchas un clic claro en la caja, es una pista, no una sentencia. La prueba buena es medir si hay tensión de salida del relé cuando debería haberla. Si en fusibles y relés todo parece correcto, el siguiente punto es el conector del motor del limpiaparabrisas. Y aquí se aclara el misterio de por qué parece que murió todo. Muchas veces el motor está bien, pero no le llega corriente o no tiene buena masa. Un conector con humedad, sulfato o un pin flojo puede cortar el sistema de golpe. Y como el limpiaparabrisas no es algo que uses todos los días en algunos climas, el problema se descubre justo cuando llueve. Para acceder al conector del motor, normalmente hay que ir a la zona bajo el parabrisas, donde está el mecanismo. Con el contacto en posición adecuada y el comando activado, mide tensión en el pin de alimentación del motor. Si no sabes cuál es cuál, aquí no conviene improvisar con puentes al azar. Lo seguro es identificar el cable de masa y el de alimentación con un esquema o con una prueba cuidadosa. Si no tienes esquema, una pista es que la masa suele ser un cable que va a chasis o a un punto común, pero no siempre es negro. Por eso, mejor medir. Supongamos que mides y no hay tensión en el motor cuando activas el limpiaparabrisas. Eso te dice que el problema está antes del motor. Fusible, relé, palanca, cableado, conectores o módulo de control si aplica. Supongamos lo contrario. Sí hay tensión, pero el motor no se mueve. Ahí el foco cambia. Motor trabado, motor dañado o varillaje trabado que lo está frenando. Y aquí entra una prueba que separa lo eléctrico de lo mecánico sin desarmar medio auto. La caída de tensión en masa. Mucha gente mide 12 voltios en el conector y concluye, el motor está muerto. Pero si la masa está mala, puedes ver voltaje fantasma o voltaje sin capacidad de entregar corriente. La prueba práctica es medir voltaje entre el negativo de batería y el pin de masa del motor mientras el sistema está activado. Idealmente debería ser muy bajo. Si ves un voltaje significativo ahí, significa que la masa está resistiva, hay un mal contacto, óxido, tornillo flojo, cable partido por dentro, y un motor con mala masa puede no moverse o moverse lento, calentarse y fallar intermitente. Ahora, la prueba rápida del motor. Esto hay que hacerlo con cabeza. Alimentar directo desde batería sin protección puede convertir un diagnóstico en un corto y en un mazo quemado. Si vas a hacer una alimentación directa, lo correcto es usar un cable con fusible auxiliar en serie, y hacerlo solo si estás seguro de los pines. Si al alimentar el motor directamente con buena masa el motor gira, entonces el motor está vivo y el problema está en el control o en la alimentación original. Si no gira, y estás seguro de que le estás dando alimentación y masa correctas, entonces sí, el motor es sospechoso. Pero incluso ahí hay un detalle. Si el varillaje está trabado, el motor puede no girar aunque esté sano, o puede girar un poco y pararse. Por eso, cuando sea posible, conviene desacoplar, o al menos verificar que el mecanismo no esté duro. Hay sistemas donde puedes sentir el varillaje con la mano, con el auto apagado,
y notar si se mueve suave o si está como pegado. Si está durísimo, no es normal. Los bujes y rótulas del varillaje se secan, se llenan de tierra, toman juego o se traban. Y cuando eso pasa, el motor trabaja forzado. A veces el síntoma es que se mueven lentos, otras que se paran a mitad, y otras que un día simplemente dejan de moverse porque algo se dio. Otro síntoma muy revelador. Escuchas el motor funcionando, pero los brazos no se mueven. Eso suele ser mecánico. Un acople barrido, una rótula salida, un eje estriado que patina, o el varillaje desconectado. En ese caso, cambiar fusibles no va a hacer nada. Y cambiar el motor tampoco, si el motor está girando. Lo que necesitas es revisar transmisión de movimiento. Ahora volvamos al caso más común y más desesperante. No se escucha nada, no se mueve nada, en ninguna velocidad. Ahí el camino suele ser eléctrico. Y el siguiente sospechoso, después de fusibles y relés, es la palanca del limpiaparabrisas, el interruptor de mando. Con los años, los contactos internos se gastan, se ensucian o se carbonizan. ¿Cómo se nota? A veces funciona si mueves la palanca entre posiciones, o si la empujas con cierta presión. A veces funciona alta pero no baja, o baja pero no intermitente. Ese patrón es típico de contactos internos fallando, no del motor. El intermitente merece un capítulo aparte, porque engaña. Mucha gente piensa que el intermitente es una velocidad más del motor. En realidad, en muchos vehículos, el intermitente depende de un temporizador o módulo que alimenta el motor por pulsos. Si falla ese control, puedes perder solo el intermitente y conservar baja y alta. O al revés, puedes tener intermitente pero perder una velocidad fija, dependiendo del diseño. Por eso, cuando el síntoma es solo falla intermitente, no corras al motor. Piensa en control. Y luego están los conectores. La Hilux, como cualquier pickup que trabaja, vive entre polvo, agua, vibración y cambios de temperatura. Un conector en la zona del cortafuegos o bajo la rejilla del parabrisas puede acumular humedad. El sulfato no siempre se ve como una costra verde evidente. A veces, es una película que aumenta resistencia. ¿Qué provoca eso? Caídas de tensión. El motor recibe menos voltaje del que necesita. Se vuelve lento, se para, vuelve, o directamente no arranca. Y tú lo interpretas como murió. Aquí una prueba que te da mucha información sin adivinar. Medir voltaje en el conector del motor mientras está activado. Y al mismo tiempo, medir voltaje directamente en batería. Si en batería tienes un voltaje normal, y en el motor tienes mucho menos, hay una caída de tensión en el camino. Eso apunta a relé con contactos quemados, conector sulfatado, cable dañado o masa mala. Si en el motor tienes prácticamente lo mismo que en batería y no gira, el motor o lo mecánico están en el centro del problema. También existe el fallo por cable cortado en zona de movimiento. No siempre es en la puerta. Puede ser en un tramo donde el mazo se flexiona o roza. Un cable puede estar partido por dentro y hacer contacto a veces. Eso explica el limpiaparabrisas que funciona una semana y luego muere. O que vuelve a la vida cuando golpeas suavemente la zona o cuando el auto vibra. No es magia. Es cobre fatigado. Y ojo con un error muy común. Hacer puentes para probar sin entender qué estás puenteando. Un puente mal hecho puede saltarse protecciones, quemar pistas, derretir un conector o dañar un módulo. Si no estás seguro, es mejor limitarte a mediciones y a pruebas con lámpara de prueba, que ya te dicen muchísimo. Ahora, hablemos de un síntoma que asusta. Se paran a mitad del parabrisas y no vuelven a reposo. Mucha gente cree que eso es motor débil. Pero el retorno a reposo suele depender de un contacto interno o un circuito de estacionamiento dentro del motor o del conjunto. Ese circuito mantiene el motor alimentado hasta que llega a la posición de descanso, aunque sueltes la palanca. Si ese contacto falla, el limpiaparabrisas puede detenerse donde sea. También puede pasar si hay una caída de tensión,
que hace que el motor no complete el ciclo. Por eso, si el problema es específicamente el parqueo, no te quedes solo con fusibles. Mira el conjunto del motor y su circuito de estacionamiento, y revisa conectores. Otro caso, funciona en alta, pero no en baja. Eso puede ser palanca, puede ser resistencia o control, puede ser un circuito específico. Y también puede ser que en baja el motor necesita más torque al arrancar, y, si hay caída de tensión, no arranca. En alta, por cómo se alimenta el circuito, sí logra moverse. Parece contradictorio, pero pasa. Por eso medir bajo carga es clave. Y si se mueven lentos, especialmente cuando llueve fuerte, sospecha de fricción mecánica y de caída de tensión. La fricción aumenta con agua, con escobillas gastadas, con brazos mal ajustados. Y la caída de tensión se nota más cuando el motor exige más corriente. Un sistema sano mantiene velocidad razonable. Uno al límite se arrastra. Hasta aquí, la idea no es que memorices un diagrama, sino que tengas un mapa mental. El sistema necesita alimentación, necesita masa, necesita control, y necesita que lo mecánico esté libre. Si falla cualquiera, el resultado es el mismo. No limpias el vidrio. Entonces, ¿qué haría yo si estoy en tu lugar y necesito una decisión clara sin cambiar piezas a ciegas? Primero, confirmo si el problema es total o parcial. Nada, una velocidad, intermitente, parqueo. Segundo, reviso si hay bloqueo mecánico evidente en escobillas y brazos. Tercero, fusible medido con tensión en ambos lados con el comando activado. Cuarto, relé. Escuchar clic es pista, pero medir salida es la verdad. Quinto, medir tensión en el conector del motor con el comando activado. Sexto, medir masa con prueba de caída de tensión. Con eso, en la mayoría de casos, ya sabes en qué zona está el fallo. Y ahora sí, el árbol de decisiones. Dicho en palabras simples. Si no hay tensión en el motor cuando activas, el motor no es el primer culpable. Busca hacia atrás. Fusible, relé, palanca, cableado, conectores. Si hay tensión y hay buena masa, pero el motor no gira, el motor o el mecanismo están trabados. Si el motor suena pero no mueve, el problema es transmisión, varillaje, acople, rótulas, estrías. Si solo falla intermitente, piensa en control de intermitencia o en contactos de la palanca, no en el motor. Si se paran a mitad, piensa en circuito de estacionamiento o en caída de tensión bajo carga. Y aquí viene el punto que explica el apagón repentino, que tanto desconcierta. Muchas veces el motor venía avisando, pero tú no lo notaste. Un poco más lento, un pequeño chirrido, una vez que se detuvo y volvió. O el sistema estaba al límite por fricción, y un día, con lluvia fuerte, exigió más corriente, calentó un contacto, y ese contacto terminó de fallar. O un conector con humedad terminó de sulfatarse. O un relé con contactos picados finalmente dejó de pasar corriente. Por eso parece de golpe. Pero la causa venía creciendo. También hay un factor de seguridad que no se dice lo suficiente. Si los limpiaparabrisas fallan, no lo aguantes conduciendo a ciegas. Busca un lugar seguro, reduce velocidad, enciende luces y detente si hace falta. Un diagnóstico perfecto no sirve si antes tuviste un accidente por no ver. Si después de estas pruebas te queda una zona gris, ahí es cuando conviene un electricista automotriz. No porque sea imposible, sino porque con una pinza amperimétrica, un esquema del modelo exacto y experiencia, se detecta rápido si el motor está consumiendo de más, si hay un corto intermitente, o si el mando no está enviando señal. Y eso evita cambiar 3 piezas hasta acertar. Pero en muchísimos casos, con un multímetro y una lámpara de prueba, puedes llegar a una decisión honesta. ¿Qué tiene sentido reparar o reemplazar? Y esa es la diferencia entre compré un motor y no era, y encontré un conector sulfatado y lo resolví. Si tu búsqueda fue, no funcionan los limpiaparabrisas en Toyota Hilux, quédate con esta idea final. El síntoma es simple,
La causa no siempre. El motor es solo una parte, y rara vez es el primer lugar donde deberías apostar tu dinero. Empieza por confirmar si hay alimentación y masa en el motor bajo carga. Descarta bloqueo mecánico y revisa el control según el patrón de fallo. Cuando sigues ese orden, el problema deja de ser un misterio y se convierte en una serie de respuestas sí o no. Y con eso, incluso bajo lluvia, recuperas lo más importante: control y visibilidad.